La mayoría de los hombres cree que la debilidad es algo obvio, algo que se nota de inmediato, como falta de carácter o inseguridad visible. Pero la realidad es mucho más incómoda, porque los errores que realmente te hacen ver débil no son evidentes. Son sutiles, están normalizados y muchas veces los repites todos los días sin darte cuenta. No es lo que dices, es cómo reaccionas. No es lo que haces, es lo que toleras. Y ese es el problema, porque mientras tú crees que estás actuando normal, hay señales que están comunicando lo contrario, señales que hacen que otros te perciban como alguien sin control, sin claridad o sin posición, aunque tú no lo sientas así. Y lo peor es que nadie te lo dice. Error número 1. Necesitar agradar. Deja de intentar caerle bien a todos. En serio. Es desesperante lo evidente que es cuando alguien está buscando aprobación en cada cosa que hace. Se nota en cómo hablas, en cómo sonríes de más, en cómo ajustas tu opinión para no incomodar. Y aunque creas que eso te hace más aceptable, en realidad te está quitando peso. Porque cuando necesitas agradar, pierdes postura, pierdes firmeza, pierdes presencia. Te conviertes en alguien predecible, alguien que se adapta demasiado y alguien que no representa una posición clara. Y eso no genera respeto, genera tolerancia. Te aceptan, sí, pero no te valoran. Y tú lo sabes, lo has sentido. Esa sensación de que estás ahí, pero no destacas. De que encajas, pero no impactas. Y eso no es casualidad. Es el resultado directo de estar filtrando todo lo que haces a través de lo que otros van a pensar. Estás actuando para gustar, no para ser. Y eso se nota. Porque cada vez que dudas antes de hablar, cada vez que suavizas lo que realmente piensas y cada vez que evitas decir algo por miedo a incomodar, estás comunicando algo muy claro. Estás diciendo que tu prioridad no es la verdad, es la aceptación. Y eso es debilidad. No importa cómo lo quieras disfrazar. Porque alguien que se respeta no negocia su forma de ser para agradar. No está midiendo cada palabra para ver si cae bien. No está ajustando su personalidad según el entorno y no está esperando validación para sentirse seguro. Simplemente actúa desde lo que es. Y si eso incomoda, incomoda. Pero tú no. Tú ajustas, tú corriges, tú te adaptas y luego te preguntas por qué no te toman en serio. Error número 2. Explicar demasiado, inseguridad disfrazada. Deja de explicarte tanto. Nadie te lo ha dicho, pero es evidente. Cada vez que haces algo, sientes la necesidad de justificarlo, de dar contexto, de asegurarte de que todos entiendan por qué lo hiciste. Y lo haces porque en el fondo no estás completamente seguro de tu decisión, así que intentas reforzarla con palabras. Pero lo único que logras es lo contrario. Te debilitas. Porque alguien seguro no necesita explicar cada movimiento, no necesita validación externa para sostener lo que decidió. Actúa y ya. Pero tú no. Tú hablas de más, aclaras de más y justificas de más. Y todo eso transmite una sola cosa, aunque no te des cuenta, inseguridad. Porque si realmente estuvieras firme, no necesitarías convencer a nadie. No necesitarías dar argumentos adicionales para que tu decisión tenga sentido. Simplemente la sostendrías. Pero como no lo haces, intentas compensarlo con explicaciones que nadie pidió. Y eso se nota. Se nota cuando alguien te cuestiona y te extiendes más de lo necesario. Se nota cuando te adelantas a justificar algo antes de que te digan algo. Se nota cuando no puedes dejar una decisión sin agregarle contexto, como si tuvieras que defenderla todo el tiempo. Y eso cansa. Porque nadie respeta a alguien que constantemente se está explicando. Lo perciben como alguien que duda, como alguien que no está seguro y como alguien que necesita aprobación indirecta para sentirse cómodo con lo que hace. Y tú crees que estás siendo claro, pero en realidad estás mostrando debilidad. Porque la claridad no necesita exceso de palabras. La seguridad se sostiene en silencio, y tú todavía no sabes hacerlo. Error número 3. Reaccionar emocionalmente, pierdes control. No sabes controlar lo que sientes, y se te nota. Te molestas rápido, te enganchas fácil y cambias tu actitud dependiendo de lo que pasa afuera. Un comentario, una mirada, una respuesta que no esperabas, y ya estás reaccionando. Ya te movieron, ya te sacaron de tu centro, y eso es debilidad. Porque alguien que no controla sus emociones no se controla a sí mismo. Está a merced de lo que pasa alrededor. Hoy estás bien, mañana estás irritado,
pasado estás inseguro. Y ese cambio constante transmite algo muy claro. No eres estable. Y sin estabilidad, no hay respeto. No importa qué tan bien hables o qué tan seguro creas que te ves. Si reaccionas a todo, pierdes peso. Porque las personas notan cuando algo te afecta más de lo que debería. Notan cuando te alteras, cuando te justificas emocionalmente o cuando necesitas responder impulsivamente. Y ahí pierdes. Porque en lugar de dirigir la situación, la estás siguiendo. Estás respondiendo en automático, sin filtro, sin control. Y lo peor es que crees que es normal, que es ser auténtico o decir lo que sientes. No, es no saber manejarte. Porque sentir no es el problema. Reaccionar sin control sí lo es. Y cada vez que lo haces, le estás enseñando a los demás algo muy claro, que pueden afectarte, que pueden sacarte de balance y que no necesitas mucho para perder el control. Y eso te pone en una posición débil, porque alguien que domina su entorno no reacciona a todo. Observa, procesa y decide cómo responder. Pero tú no. Tú explotas, te enganchas y luego intentas justificarlo. Y eso no es carácter, es falta de control. Error número 4. No tener límites. Dejas pasar todo. Dejas pasar cosas que no deberías, y crees que eso te hace buena persona. Toleras faltas de respeto pequeñas, ignoras señales claras y justificas comportamientos que sabes que no están bien. Y todo por no incomodar, por no generar conflicto o por no perder a alguien. Pero eso no es madurez, es falta de límites. Y se nota. Se nota cuando alguien te habla mal y no dices nada. Se nota cuando aceptas cosas que no te gustan y haces como si no pasara nada. Se nota cuando te adaptas para evitar tensión, aunque eso implique tragarte lo que realmente piensas. Y todo eso comunica algo muy claro, que no te respetas lo suficiente. Porque alguien con límites no necesita gritar, ni imponerse, ni generar conflicto innecesario. Simplemente marca hasta dónde sí y hasta dónde no. Y cuando algo cruza esa línea, actúa. No duda, no lo negocia y no lo justifica. Pero tú sí. Tú explicas. Tú perdonas de más. Tú normalizas lo que no deberías. Y luego te preguntas por qué te tratan así. Porque tú lo permites. Porque cada vez que no dices nada, estás validando ese comportamiento. Cada vez que te quedas en una situación incómoda, estás enviando el mensaje de que pueden seguir haciéndolo. Y con el tiempo, eso se vuelve tu realidad. Pero lo peor es que crees que es externo, crees que es la gente, crees que es la situación. Y no, eres tú. Eres tú no marcando límites. Eres tú tolerando lo que no deberías. Eres tú enseñando cómo pueden tratarte. Y hasta que no cambies eso, nada cambia. Error número 5. Buscar validación. Dependencia silenciosa. Estás buscando validación. Todo el tiempo, aunque no lo quieras aceptar. En cómo hablas, en cómo te comportas y en cómo reaccionas a los demás. Estás pendiente de si gustas, de si caes bien y de si lo que haces es aprobado. Y ese comportamiento es tan común que lo normalizaste, pero no deja de ser una forma de dependencia. Porque cuando necesitas validación, no decides por ti. Decides en función de la reacción que esperas. Ajustas lo que dices para no incomodar. Modificas lo que haces para encajar. Y filtras tu comportamiento para evitar rechazo. Y aunque eso te haga sentir cómodo en el momento, te debilita. Porque tu valor deja de ser interno, se vuelve externo. Depende de cómo te perciban, de cómo reaccionen y de qué tanto te acepten. Y eso te pone en una posición donde nunca estás completamente firme, porque siempre estás reaccionando a algo que no controlas. Y eso se nota. Se nota cuando necesitas aprobación antes de tomar una decisión. Se nota cuando buscas confirmación para sentirte seguro. Se nota cuando no puedes sostener una postura sin que alguien más la valide. Y todo eso comunica lo mismo. Inseguridad. Porque alguien seguro no necesita que otros le digan que está bien. No necesita aplausos, ni aprobación constante, ni reconocimiento para sentirse firme. Actúa desde su criterio, no desde la reacción de los demás. Pero tú no. Tú esperas, tú revisas, tú confirmas, y luego actúas. Y eso elimina completamente tu impacto. Porque alguien que depende de validación nunca transmite control. Nunca transmite seguridad real. Siempre está un paso atrás, esperando permiso invisible para moverse. Y eso, aunque no lo digan, se percibe.
Error número 6. No saber decir no. Te vuelves manipulable. No sabes decir no, y por eso te pasan por encima. Aceptas cosas que no quieres. Te comprometes con cosas que no te suman y terminas haciendo cosas solo para evitar incomodar. Y lo peor es que lo justificas. Dices que eres flexible, que sabes adaptarte o que no quieres generar conflicto, cuando en realidad lo que estás evitando es sostener tu postura. Y eso te vuelve manipulable. Porque cuando alguien nota que no tienes la capacidad de decir no, empieza a aprovecharlo. No necesariamente de forma consciente, pero lo hace. Te pide más, te exige más y cruza límites que no debería cruzar. Y tú lo permites, porque no quieres incomodar, porque no quieres quedar mal o porque no quieres perder esa aprobación. Y eso te debilita, porque alguien que no puede decir no, no tiene control sobre su tiempo, ni sobre su energía, ni sobre sus decisiones. Está reaccionando constantemente a lo que otros quieren, a lo que otros piden y a lo que otros esperan. Y en ese proceso se pierde, porque deja de decidir por sí mismo. Empieza a cumplir, empieza a adaptarse, empieza a ceder. Y todo eso se acumula. Se acumula en pequeños momentos donde decides no decir nada, donde decides aceptar y donde decides ignorar lo que realmente quieres. Y con el tiempo, eso construye una versión de ti que no está firme, que no está clara y que no se respeta. Y si tú no te respetas, nadie lo va a hacer por ti. Porque el respeto empieza cuando marcas un límite, cuando sostienes una decisión y cuando eres capaz de decir no sin necesidad de justificarlo todo. Pero tú no lo haces, porque todavía estás buscando aprobación. Y eso se nota. Se nota en cómo dudas, se nota en cómo cedes, se nota en cómo evitas incomodar. Y todo eso comunica lo mismo, que no estás en control. Error número 7. No tener estándares. Aceptas cualquier cosa. No tienes estándares claros, y por eso aceptas cosas que no deberías. Te conformas con lo que hay, te adaptas a lo que aparece y terminas normalizando situaciones que no están alineadas con lo que realmente quieres. Y todo eso no es casualidad, es el resultado de no haber definido qué es aceptable para ti y qué no lo es. Porque cuando no tienes estándares, todo pasa. Cualquier trato es válido, cualquier dinámica es suficiente, cualquier persona entra en tu vida sin filtro. Y eso te pone en una posición donde no eliges, solo recibes. Y eso es debilidad. Porque alguien con estándares no se queda en cualquier lugar, no acepta cualquier trato y no invierte su tiempo en cualquier persona. Tiene claridad sobre lo que quiere, sobre lo que tolera y sobre lo que no está dispuesto a negociar. Y esa claridad se traduce en decisiones firmes. Pero tú no. Tú dudas, tú justificas, tú te convences de que no está tan mal. Y ese pensamiento es el que te mantiene en situaciones mediocres, porque bajas el nivel, bajas la exigencia, bajas el estándar, y luego te preguntas por qué no obtienes algo mejor, porque estás aceptando menos, y eso se nota. Se nota en lo que toleras, en lo que permites y en lo que decides mantener en tu vida. Todo eso comunica cuál es tu nivel real, aunque no lo digas, porque tus estándares no se definen por lo que dices, se definen por lo que aceptas, y en este momento estás aceptando demasiado. Cierre. La verdad que no quieres aceptar. Si te identificaste con varios de estos errores, no es casualidad. Es porque los estás repitiendo todos los días sin darte cuenta. No es algo puntual, no es algo aislado, es un patrón. Un patrón que se refleja en cómo hablas, en cómo decides y en cómo te posicionas frente a los demás. Y ese patrón te está haciendo ver débil, porque en el momento en el que dejas de necesitar agradar, dejas de explicarte, dejas de reaccionar a todo, empiezas a marcar límites, dejas de buscar validación, aprendes a decir no y elevas tus estándares. Todo cambia, no porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo eres. Empiezas a proyectar algo distinto, más firme, más claro, más difícil de ignorar, y eso se percibe sin que tengas que decir una sola palabra. Pero aquí es donde viene lo incómodo. Nadie va a hacer ese cambio por ti. Nadie va a corregir esos errores por ti. Nadie va a obligarte a elevar tu estándar. Eso depende completamente de ti. Y mientras no lo hagas, vas a seguir en el mismo punto, repitiendo los mismos patrones, obteniendo los mismos resultados y preguntándote por qué nada cambia. Pero la respuesta ya la tienes. No es lo que te falta,
es lo que estás permitiendo. No te falta carácter, te sobra tolerancia a lo que te debilita.